Los últimos años han visto un resurgimiento de la nostalgia por el Imperio Británico. Libros de alto perfil como Empire, How Britain Made the Modern World de Niall Ferguson y The Last Imperialist de Bruce J. han afirmado que el colonialismo británico trajo prosperidad y desarrollo a la India y otras colonias. Hace 2 años, una encuesta de YouGov encontró que el 32% de las personas en Gran Bretaña están activamente orgullosas de la historia colonial de la nación. Genocidio de Irlanda. Entre 1845 y 1849 una plaga de parásitos atacaron los cultivos de patata, lo que dejó a la mayor parte de la población sin alimento. El gobierno inglés se negó a prestar ayuda a sus vecinos de la isla Esmeralda. Los protestantes aseguraban que era un castigo divino por seguir siendo fieles al Papa. Otros pretendían aplicar las teorías malthusianas para reducir la población de la isla. La cuestión es que los pobres cultivos de las familias irlandesas se vieron perjudicados por esta plaga. Sin embargo, no fue así en los cultivos de trigo y otros alimentos, al que los lugareños no podían acudir porque pertenecía a los terratenientes ingleses. Así, mientras se seguían enviando comida a Gran Bretaña y en el Parlamento se debatía la solución o la no solución de la situación, los irlandeses morían de hambre. Ahora sí, se reforzaron los almacenes de alimentos con guardias armadas para evitar el saqueo por parte de los hambrientos, medida del todo necesaria para combatir el hambre. Los resultados de todo ello fueron más de 1 millón de muertos. Uno de los capítulos menos conocidos de la historia es la hambruna que padeció Irán durante la Primera Guerra Mundial. De la documentación hallada en Estados Unidos sobre este hecho, se estima que el número de fallecidos fue entre 8 y 10 millones durante el periodo de 1917 a 1919. La documentación que maneja el profesor Golimag demuestra que los británicos impidieron las importaciones de cereal y otros granos panificables a Irán desde Mesopotamia, así como desde Estados Unidos, y no permitieron que los barcos cargados de trigo descargaran en el puerto de Bushehr en el Golfo Pérsico. El profesor Magid opina que Gran Bretaña creó intencionadamente las condiciones del genocidio para destruir Irán y controlar de forma efectiva el país para sus propios intereses. Hambruna de la India. La primera de estas hambrunas tuvo lugar en 1770 hasta 1773. Mató a 10 millones de personas. Hambruna de Doji para hambruna de School de 1791-92. Ocurrió en la presidencia de Madrás, así como en los principados indios de Hyderabad, el sur del país de Maratha, Deccan, Gujarat y Marwar. El pueblo murió en gran número, no podían ser incineradas ni enterradas. 11 millones perecieron durante los años 1788-94. Hambruna de Agra de 1837-38. Ocurrió en los distritos de Doab Central y Transjumna de las provincias del noroeste, luego provincia de Agra, incluidas Delhi y Sar. Se mataron al menos 800.000 personas. Hambruna del Alto Doab de 1866. Ocurrió en el Alto Doab de Agra, Delhi y las divisiones Hisar de Punjab bajo el territorio británico, también en el este de Rajputana bajo los reinos / principados indios. 2 millones de indios fueron asesinados. Hambruna de Orissa de 1866-67. Ocurrió en los distritos del territorio británico de Bihar, Bellary y Ganjam de Madrás. 1 millón de personas, 814.469 en Orissa, 135.676 en Bihar y 10.898 en el distrito de Ganjam, perecieron. Hambruna de Rajputana de 1869. Ocurrió en Ajmer, el oeste de Agra y el este de Punjab bajo los británicos y Rajputana bajo los reinos y los principados indios. 1,5 millones de personas asesinadas de hambre. El holocausto que Churchill de 1943 causó en la India la muerte de aproximadamente 3 millones de personas a fuerza del hambre, hecho que nadie recuerda porque la historia la escriben los vencedores. Guerras del opio. Entre 1839 y 1842 y entre 1856 y 1860 causaron la muerte de 60 millones de chinos.
Los ingleses sometieron a los chinos a una pobreza e índices altísimos de adicción al opio, del cual costó mucho recuperarse. Se calculaban que más de 10 millones de chinos eran adictos a los opiáceos y toda la rentabilidad económica entraban a las arcas fiscales británicas, por lo cual la ya por entonces poderosa Compañía de las Indias Orientales se hizo aún más poderosa. En un artículo reciente en la revista World Development, utilizamos datos del censo para estimar la cantidad de personas asesinadas por las políticas imperiales británicas durante estas 4 décadas brutales. Solo existen datos sólidos sobre las tasas de mortalidad en la India desde la década de 1880. Si usamos esto como la línea de base para la mortalidad normal, encontramos que se produjeron unos 50 millones de muertes en exceso bajo la égida del colonialismo británico durante el periodo de 1891 a 1920. 50 millones de muertes es una cifra asombrosa y, sin embargo, es una estimación conservadora. Los datos sobre salarios reales indican que para 1880, el nivel de vida en la India colonial ya había disminuido drásticamente desde sus niveles anteriores. Allen y otros académicos argumentan que antes del colonialismo, el nivel de vida de los indios puede haber estado a la par con las partes en desarrollo de Europa Occidental. No sabemos con certeza cuál era la tasa de mortalidad precolonial de la India, pero si asumimos que era similar a la de Inglaterra en los siglos XVI y XV, 27,18 muertes por cada 1000 personas, encontramos que en la India ocurrieron 165 millones de muertes en exceso. Durante el periodo de 1881 a 1920, una verdadera locura y una cifra exorbitante. Si bien el número exacto de muertes es sensible a las suposiciones que hacemos sobre la mortalidad de referencia, está claro que más de 100 millones de personas murieron prematuramente en el apogeo del colonialismo británico. Esta es una de las mayores crisis de mortalidad inducidas por políticas en la historia de la humanidad. Es mayor que el número combinado de muertes que ocurrieron durante todas las hambrunas en la Unión Soviética, la China maoísta, Corea del Norte, las Camboya de Pol Pot y la Etiopía de Mengistu. ¿Cómo causó el dominio británico esta tremenda pérdida de vidas? Había varios mecanismos. Por un lado, Gran Bretaña destruyó efectivamente el sector manufacturero de la India. Antes de la colonización, India era uno de los mayores productores industriales del mundo y exportaba textiles de alta calidad a todos los rincones del mundo. La tela de mal gusto producida en Inglaterra simplemente no podía competir. Sin embargo, esto comenzó a cambiar cuando la Compañía Británica de las Indias Orientales asumió el control de Bengala en 1757. Según el historiador Madhusudhan Mukherjee, el régimen colonial prácticamente eliminó los aranceles indios, lo que permitió que los productos británicos inundaran el mercado interno, pero creó un sistema de impuestos y aranceles internos exorbitantes que impedía que los indios vendieran telas dentro de su propio país, y mucho menos exportarlas. Este régimen comercial desigual aplastó a los fabricantes indios y desindustrializó efectivamente al país. Como se jactó el presidente de la East India and China Association ante el Parlamento inglés en 1840, esta empresa ha logrado convertir a la India de un país manufacturero en un país exportador de productos crudos. Los fabricantes ingleses obtuvieron una tremenda ventaja, mientras que la India se vio reducida a la pobreza y su gente quedó vulnerable al hambre y las enfermedades. En total, con todas las cifras dichas, se podría calcular la friolera cifra de 263 millones de muertes perpetradas por el Imperio Británico. También me gustaría declarar que no expuse en la bisagra a países como Sudán, Etiopía, Eritrea, Somalia, Ruanda, Yemen, Bangladesh o Sri Lanka, es decir, gran parte del continente de África, que fue colonia de los británicos, por lo que puede deducirse que la cifra de muertos sea aún mayor.